Buenas tardes, televidentes. El día de hoy estamos desde la Corporación del Consejo Municipal del municipio de Santander de Quilichao, en el magazine jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán. Vamos a desarrollar este programa el día de hoy con el tema que es la sucesión intestada, sabiendo que para adquirir el dominio tenemos que tener en cuenta tres factores: uno, la sucesión testada, la sucesión intestada y la sucesión mixta. Para eso, el día de hoy nos vamos a centrar en este magazine en lo que es la sucesión intestada. Para eso, desde la corporación, desde el municipio de Santander de Quilichao, más exactamente el Consejo Municipal, tenemos unos grandes invitados, especialistas en el tema, como la doctora Darlene Melo, la doctora Gabriela Ballesteros y el doctor Cristian Camilo Zúñiga. Estas personas son especialistas en el tema y el día de hoy nos van a orientar, nos van a aclarar cualquier tipo de duda frente a unas preguntas que desde la dirección de este magazine de la FUC ha elaborado para que ellos nos den respuesta sobre esto. Siguiendo con la dinámica del magazine, vamos a dar respuesta a lo que es la sucesión intestada. Para eso va a comenzar la doctora Darlene Melo, especialista en el tema. Muy buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación. Sí, básicamente una sucesión intestada es cuando el causante o la persona que ha fallecido no ha dispuesto de su testamento o no ha repartido su patrimonio, el cual eso tiene una connotación de acuerdo al orden sucesoral que más adelante hablaremos. Es ahí donde la ley ha tomado la voluntad de la persona que ha fallecido, repartiendo o haciendo una entrega de esos bienes de acuerdo a la norma. Se hace una sucesión intestada. Hay tres formas. La primera es que, como lo nombré al inicio, la primera no dejó, la persona causante no dejó un testamento ni un escrito el cual se pueda hacer la respectiva repartición. La segunda es que el causante dejó repartido, pero solamente una parte. Ahí podríamos llamar a una sucesión mixta. Y la tercera es cuando la persona deja un testamento, pero no cumple con los requisitos o lo que establece la ley. Muchas gracias, doctora Darlene, por darnos la claridad. Tenemos otra pregunta que nos surge desde un televidente también, el cual nos dice si hay algunos principios reguladores de la sucesión intestada. Queríamos que nos explicara, nos dé a conocer sobre estos principios. ¿Cuáles son? Para darle respuesta a nuestro televidente, sí, claro, hay tres principios básicos. El primero es que para hacer una repartición o una entrega sucesoral no se tiene en cuenta el origen del patrimonio. Y esto es basado en el artículo 1038 del Código Civil. Otro principio es que no hay discriminación de sexo o progenitura, y esto es basado al artículo 1039. Y el último principio es que para hacer la sucesión intestada se debe tener en cuenta la consanguinidad, la legalidad y se debe tener en cuenta los parentescos, además de la adopción y el matrimonio. Agradeciendo a la doctora Darlene Melo por habernos dado las claridades. Ahora desde la dirección nos hacen una pregunta que va dirigida a la doctora Gabriela Ballesteros. Nuevamente darle la bienvenida a la doctora y comenzamos preguntándole ¿qué son las órdenes sucesorales? Bueno, inicialmente muchas gracias por invitarme a este espacio. Tenemos que tener en cuenta que el título de la sucesión intestada es la ley. Por ello decimos que el orden sucesoral se refiere a esa prevalencia que tiene los familiares o los parientes cercanos, ¿sí?, que realizan la ley cuando un causante no ha dejado un testamento o si lo dejó, ese no tiene su validez. Agradeciendo a la doctora Gabriela por la claridad. Un televidente nos escribe desde el norte de Santander. Nos hace la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son las características de las órdenes sucesorales? De tercer orden tenemos que remitirnos a la parte colateral del causante, el cual son sus hermanos.
Aquí se hace una distinción entre los hermanos de doble conjunción y simple conjunción. ¿Por qué es importante? Porque los hermanos de doble reciben doble porción, mientras que los que son de simple, es decir, llámese maternos o paternos, reciben una sola cuota. Tenemos que remitirnos al cuarto orden sucesoral que lo encontramos en el artículo 1050, donde nos dice que a falta del causante de descendencia ascendente o colateral, que son sus hermanos, en cuarto orden suceden los hijos de sus hermanos, es decir, los sobrinos del causante. En este cuarto orden el cónyuge desaparece, no existe. Y finalmente ya sabemos que cuando existe un causante, un patrimonio, debe haber un asignatario. Y cuando llegamos al quinto orden nos remitimos a que ese asignatario es el ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar. Muchas gracias, doctora. Nos escriben desde la Fundación Universitaria de Popayán, sede Timbibe. Estudiante Luis César Castro nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo se distribuye la sucesión intestada? Bueno, para dar respuesta a la distribución de la sucesión intestada tenemos que remitirnos a la ley 1934, pero tenemos que hacer una distinción entre antes y después del 2018, porque en ambas tenemos que existen los 5 órdenes, pero se deben respetar las legítimas forzosas en primer y segundo orden sucesoral. Sin embargo, antes del 2018 se manejaban las mejoras, que solamente correspondía al primer orden y hace énfasis a un cuarto, ¿sí? Después de ello queda igual. La 1934 después del 2018 se respetan las legítimas forzosas, tenemos libre disposición. Acuérdense que después del tercer orden sucesoral ya hablamos de libre disposición, y eso sería todo. Agradecemos a la doctora Gabriela Ballesteros por habernos dado claridades en este magazine. Ahora seguimos con nuestras preguntas dirigidas al doctor Cristian Camilo Zúñiga, el cual nos va a orientar, nos va a dar claridades, y dentro de estas claridades tenemos a una persona que nos escribe del departamento de Nariño, el cual nos pregunta en el directo: ¿qué son los asignatarios extranjeros? Primero que todo, agradecido por la invitación que me han realizado ante esta actividad, y procede a dar respuesta a la pregunta. En el evento en que los asignatarios extranjeros sean y porten esta característica, se debe tener en cuenta que es importante respetar los derechos y garantías que se le van a brindar conforme a la normatividad. Es decir, que los asignatarios extranjeros cuentan con los mismos derechos por los cuales se van a ver inmersos dentro del proceso sucesoral. Agradeciéndole, doctor, por estas claridades. Nuestro equipo de dirección nos hace una pregunta: ¿qué es una sucesión del finado extranjero, doctor? Ok, los extranjeros son llamados a la sucesión a San Intestato claramente cuando están dentro del territorio o son partícipes dentro de este mismo. Si bien es cierto, se pueden presentar dos formas, claramente respecto a los asignatarios extranjeros. Uno es asignatarios como heredero y otro es asignatario como causante. Para dar contestación a la pregunta que nos manifiesta el señor John, podemos explicar que eso se encuentra reglamentado conforme a la normatividad exactamente en el Código Civil. Este nos explica que se deben respetar las garantías que los sujetos extranjeros o asignatarios extranjeros deben cumplir con las características y deben inmiscuirse en los derechos que manifiesta el Código Civil. Agradecerle, doctor Camilo, por habernos dado claridades, a los televidentes que están siempre conectados en este magazine de la FUB, a la doctora Darlene Melo, a la doctora Gabriela Ballesteros. Mil gracias. Los esperamos nuevamente en una próxima ocasión desde otro escenario, el cual nos estaremos transmitiendo en vivo y en directo, siempre para darle claridad a esta comunidad y a toda su comunidad sobre el ámbito.